El magnate Petro Poroshenko fue investido presidente de Ucrania en un acto oficial en el Parlamento al que asistieron más de medio centenar de delegaciones oficiales. Petro Poroshenko se convierte en el quinto presidente en la historia de Ucrania. Reemplaza en el cargo a Viktor Yanukovych, que se exilió en Rusia tras ser depuesto durante los violentos disturbios en febrero pasado en Kiev. La investidura del nuevo jefe de Estado ucraniano se produce después del primer contacto el viernes entre Poroshenko y el presidente ruso Vladimir Putin, en el que ambos mandatarios abogaron por el fin de los combates en las regiones prorrusas. Ambos jefes de Estado acordaron entablar negociaciones a partir de mañana en Kiev, algo que parece casi insólito tras las escaladas de los últimos meses. El objeto es tratar de poner un alto al fuego. Poroshenko es un multimillonario prooccidental de 48 años, elegido desde la primera ronda de las elecciones del 25 de mayo, con 54.7% de los votos, y juró fidelidad al cargo ante el parlamento de su país. Un tribunal egipcio condenó a muerte a 10 responsables de los Hermanos Musulmanes y otros grupos islamistas acusados de incitar a la violencia. Por ahora las sentencias no son definitivas. En esta causa son procesados también el líder de la cofradía y otros 37 miembros y seguidores del grupo cuyo veredicto fue pospuesto para el próximo 5 de julio. Las condenas a muerte fueron juzgados en la rebeldía, por lo que de ser detenidos tienen derecho a que se les repita el proceso. Los 48 islamistas fueron procesados por los disturbios que se registraron al norte del Cairo a finales de julio del 2013, poco después de la destitución militar del presidente islamista Mohamed Morsi. Están acusados de estar implicados en la muerte de 2 personas y en el intento de asesinato de otras 6, así como de actos de desorden público. $37 personas, incluyendo a mujeres y niños, fueron asesinados en la República Democrática del Congo y al este del país en un ataque. Las víctimas fueron acribilladas, apuñaladas o quemadas dentro de sus casas. Algunos de los cuerpos fueron tendidos dentro de una iglesia de la comunidad, como lo vemos en estas imágenes. Las autoridades ya tienen información del atacante, pero aún no logran detenerlo. Las inundaciones en un área remota del norte de Afganistán han causado más de 50 muertos y forzado a miles de personas a abandonar sus hogares. Esta es la más reciente de una serie de inundaciones y aludes en las montañas del norte afgano, donde los caminos son malos y muchas aldeas quedan virtualmente aisladas. Hasta el momento, 54 cadáveres han sido recuperados y cientos continúan desaparecidos. Las autoridades informaron que el saldo de muertos pudiera llegar a 100 y pidieron ayuda de emergencia por el gobierno central. En Brasil, el propietario de un puesto de perros calientes inventó 7 diferentes clases con temas de países que participarán en el Mundial 2014 que inicia el 12 de junio. El lugar está ubicado a un costado de la arena de Sao Paulo, donde se celebrará el partido inaugural. Entre los famosos perros calientes están Estados Unidos, México, Brasil, Italia, Japón, Alemania y Argentina, que han sido bien recibidos debido a la idea tan creativa. En nuestra entrevista sabatina conversaremos con el exmagistrado de la Corte de Constitucionalidad, Rodolfo Rormoser, al respecto de la polémica que ha generado la intención de realizar modificaciones a la Constitución de la República y en específico a la extensión del mandato presidencial en Guatemala. El exmagistrado afirma que no se puede hacer una reforma basados en una supuesta voluntad popular y que además existe una norma específica que prohíbe ampliar el mandato presidencial. Escuchemos. Muchísimas gracias, licenciado Rormoser, por este espacio. En las últimas semanas se ha hablado mucho del tema de la reforma constitucional. ¿Cómo se divide la Carta Magna y quiénes son los órganos pertinentes para esos cambios, licenciado? Mire, debemos partir del principio de supremacía constitucional, según el cual la Constitución es la norma prima del orden jurídico guatemalteco y nada puede oponérsele, ninguna disposición legal, sea ley, sea reglamento. Todo eso es nulo absolutamente de pleno derecho. Muy bien. Eso quiere decir que la Constitución establece fundamentales principios democráticos y republicanos para garantizar la pervivencia del Estado en base a esos principios. Y acepta, por ejemplo, que pueda ser reformada, pero solo conforme ella diga, no conforme una supuesta voluntad popular.
por ejemplo, la parte dogmática de la Constitución, me refiero, los artículos primeros del 3 al 46 se refieren a la parte dogmática, o sea, los derechos fundamentales de los seres humanos, los derechos humanos prácticamente de las personas. Y luego el resto de la Constitución se denomina la parte operativa, la parte propiamente que regula las relaciones entre el particular y el Estado. La primera parte solo puede ser tocada, pues cambiada, modificada por una Asamblea Nacional Constituyente, en tanto que la parte operativa puede ser modificada con una iniciativa de ley, luego los diputados la aprueban con 2/3 de los votos y se consulta al pueblo mediante una asamblea, mediante un referendo, una consulta popular. Si se aprueba, entra en vigor; si no se aprueba, no. Los cambios que se estaban proponiendo o que estaban en el debate público, ¿entrarían en la parte operativa? Los que estarían en la parte operativa, exactamente, no en la parte dogmática. Así es que son pasibles de hacerse si la ley, si la Constitución lo permite. Es posible hacerlas con 2/3 de los votos de los diputados ordinarios más una consulta popular. El presidente Otto Pérez hablaba que la prolongación del mandato era posible utilizando el mismo mecanismo que se utilizó en el año 93. ¿Es esto compatible? Yo opinaría que no. Yo opinaría que las situaciones son completamente distintas. En aquella época se trataba de reducir el mandato. Actualmente se pretende ampliarlo y hay norma específica que prohíbe ampliarlo. Hay un principio, pues, que está arriba de la norma escrita que establece el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Ese principio no puede cambiarse en Guatemala, puesto que se trata de una república democrática, no de un reino o no de otra forma de organización política, sino se trata de, como digo, de mantener la presencia siempre de los principios democráticos y republicanos. O sea que cuando hablamos de plazos no es lo mismo hablar de reducir tiempo a alargar un periodo de gobierno o un mandato de algún dignatario. Pues no, porque esta pretensión de ampliar el mandato choca con una disposición muy importante que se refiere a la no reelegibilidad del presidente y a la permanencia, a la no forma de cambiarla. Me refiero que no se debe cambiar el principio de alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Bueno, licenciado, vamos a una pausa para seguir conversando sobre estos posibles cambios y para conocer un poco más la Carta Magna. ¿Cómo no? Cuando volvamos tendremos las conclusiones de la entrevista sabatina con el ex magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Rodolfo Rormoser.